Todavía recuerdo el momento exacto en que mi esposo destruyó 27 años de matrimonio con una sola frase, como si estuviera cancelando una reservación en un restaurante. No gritó, no lloró. Simplemente entrelazó las manos sobre la mesa de nuestra cocina en Ensenada y dijo que se iba, y que había alguien más joven esperándolo. En ese instante creí que lo había perdido todo. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, estaba a punto de descubrir un secreto que mi padre había guardado por más de 20 años. Un secreto que lo cambiaría absolutamente todo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La cocina siempre fue el corazón de nuestra casa. Era ahí donde yo preparaba el café en las mañanas frías de invierno, mientras Roberto leía el periódico. Era ahí donde celebrábamos cada pequeña victoria. Un ascenso suyo, un alumno mío que finalmente había descubierto el amor por la pintura, un fin de semana tranquilo que se transformaba en algo especial sin que lo planeáramos. 27 años de vida construidos alrededor de aquella mesa de madera oscura, de aquellas sillas que crujían levemente cuando alguien se movía, de aquella ventana por donde el sol de la tarde entraba en diagonal y dejaba todo con un color a miel. Fue exactamente en esa cocina donde Roberto eligió decirme que se iba. Ni siquiera parecía nervioso. Eso, de todo, fue lo que más me dolió. No había duda en su voz, ninguna señal de que aquellas palabras le costaran algo. Simplemente se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa con la misma calma que usaba para abrir un proceso judicial y habló. Corto, directo, como quien resuelve un problema burocrático que ya debería haberse resuelto hace mucho tiempo. Lo miré por un momento pensando que había entendido mal. Mi cerebro intentó encontrar otra interpretación para lo que había dicho, otra lectura posible para aquellas palabras, pero no había ninguna. Él lo confirmó cuando se lo pedí. Sí, se iba. Y había alguien más joven, alguien que, en sus palabras, tenía ambición de verdad, que quería algo más grande de la vida. No grité, no tiré nada al suelo. Recuerdo mirar mis propias manos extendidas sobre la mesa y pensar que parecían pertenecer a otra persona. Una extraña ligereza se apoderó de mí, de esa manera desorientadora que el shock produce antes de que llegue el dolor real. El sol de la tarde seguía entrando por la ventana. La cafetera todavía burbujeaba levemente en la estufa. El mundo entero seguía girando normalmente mientras el mío se derrumbaba en silencio. A los 54 años, yo me había convertido en el tipo de mujer que Roberto describía como simple, y él no usaba esa palabra como un cumplido. Yo daba clases de arte en un centro comunitario 3 tardes a la semana. No me importaban las marcas ni el estatus. No seguía las conversaciones sobre inversiones y estrategias corporativas que dominaban las cenas con sus colegas del bufete. Mientras Roberto escalaba los peldaños del derecho empresarial, yo me quedaba en mi taller mezclando colores, enseñando a niños a expresar lo que no podían poner en palabras. Por mucho tiempo, creí que ese equilibrio nos fortalecía. Aquella tarde, por primera vez, me pregunté si Roberto había visto mi vida entera como una forma de debilidad. Fue a buscar algo en el maletín de piel que había dejado al lado de la silla, y fue ahí cuando entendí que aquella conversación no era espontánea. Nunca lo había sido. Puso una carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia mí con la practicidad de quien entrega un contrato ya revisado por ambas partes. Los papeles del divorcio, ya firmados por él, ya protocolizados, ya estructurados por un abogado que obviamente había trabajado durante semanas para garantizar que cada línea protegiera los intereses de Roberto. Mientras leía, una claridad fría se me instaló en el estómago. La casa estaba a su nombre, vinculada a una estructura jurídica del despacho. Las inversiones más significativas estaban conectadas a sus cuentas profesionales de formas que yo apenas podía seguir. Hasta los fondos de retiro tenían arreglos legales que me parecían deliberadamente opacos. Roberto había construido una estrategia de salida tan cuidadosa como cualquier negociación que hubiera llevado a los tribunales.
Y en el centro de esa estrategia había una suposición muy clara, que yo no tenía ningún poder para protestar, que simplemente firmaría. Cuando finalmente salió por la puerta principal, sin dudar, sin mirar atrás, con la confianza tranquila de un hombre que cree haber ganado, me quedé sentada sola en aquella cocina por mucho tiempo. El café se había enfriado, el sol había cambiado de ángulo, y yo seguía mirando esos papeles tratando de entender cómo 27 años podían caber en una carpeta tan delgada. Esa noche no dormí casi nada. La casa se sentía diferente sin su presencia, no más ligera, como podría haber esperado, solo extraña, vacía de una forma específica, el tipo de vacío que sientes cuando algo que siempre estuvo ahí de repente ya no está, y te das cuenta de que habías dejado de notar cuánto espacio ocupaba. Me levanté como a las 3 de la mañana y fui a la sala. La luz de la luna entraba por los ventanales e iluminaba las fotos en la pared. El viaje a Italia en nuestro 20º aniversario, Roberto con el brazo sobre mis hombros frente al Coliseo, los dos sonriendo de esa manera que solo existe en las fotos viejas. El hombre en esa fotografía parecía completamente diferente al hombre que me había entregado papeles de divorcio unas horas antes. No lloré mirando esa foto. Me quedé solo pensando en cuánto puede cambiar una persona sin que te des cuenta, o en cuánto tal vez nunca cambió. Y fuiste tú quien no prestó suficiente atención. A la mañana siguiente, mi celular empezó a vibrar temprano. Era mi amiga Laura, a quien conocía desde la universidad y que siempre fue del tipo que dice la verdad aunque sea incómoda. Quería saber si había visto el Instagram. Yo ni cuenta tenía, pero me mandó un link y cuando lo abrí encontré la foto. Roberto en una terraza, sonriendo con una copa de champaña, al lado de una mujer joven, rubia, con ese tipo de presencia que parece hecha para la cámara. El pie de foto decía algo sobre nuevos comienzos. El nombre del perfil era Ximena Cárdenas, 24 años. Deslicé las fotos por unos minutos sin sentir nada en específico. Después cerré la aplicación y puse el celular boca abajo sobre la mesa. Había cosas más urgentes en qué pensar, como qué iba a hacer con esos papeles y si podría, de alguna forma, contratar a un abogado que fuera al menos la mitad de preparado que el de Roberto. Fue entonces cuando llegó un mensaje de un número que no reconocía. Corto, formal, un poco desconcertante. Alguien que decía haberse encargado de la planeación patrimonial de mi padre, que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Mi padre había muerto hacía más de 20 años. No había hablado con ningún abogado suyo desde entonces. Miré el mensaje por un largo momento, luego dejé el celular a un lado. Estaba exhausta, emocionalmente drenada, y había un problema mucho mayor esperando mi atención en forma de una carpeta llena de papeles jurídicos. El abogado de mi padre podía esperar. Lo que no sabía era que ese mensaje era exactamente lo que no podía darme el lujo de ignorar. Respondí al mensaje al día siguiente. No porque hubiera decidido que era importante, sino porque él había enviado un segundo mensaje, aún más breve que el primero, diciendo solo que el asunto involucraba mi divorcio. Y eso fue suficiente para que detuviera lo que estaba haciendo y le devolviera la llamada. La voz del otro lado era tranquila, profesional, con ese peso cuidadoso de quien está acostumbrado a entregar información delicada. Se presentó como Tomás Reynoso. Dijo que había trabajado con mi padre por muchos años y que había seguido, como parte de las responsabilidades del bufete, ciertos movimientos legales relacionados con mi situación. Cuando mencionó que el divorcio había sido tramitado, quedó claro que ya sabía mucho más sobre lo que estaba pasando en mi vida, de lo que yo esperaría de un abogado que nunca había conocido en persona. Le pedí que explicara a qué se refería. Él pidió que nos viéramos en persona, con urgencia. Al día siguiente, crucé la ciudad hasta la dirección que me había mandado. Un edificio discreto en el centro financiero de la Ciudad de México, vidrio y concreto, el tipo de lugar que yo generalmente solo frecuentaba cuando acompañaba a Roberto a algún evento corporativo. La oficina estaba en el piso 32. La recepcionista me llevó a una sala de juntas, donde Tomás ya esperaba.
sentado a la cabecera de una mesa larga con una carpeta gruesa enfrente, mi nombre impreso en la portada. Era más viejo de lo que había imaginado. Cabello canoso, postura tranquila, el tipo de calma que solo viene con décadas de práctica. Me recibió con cordialidad genuina, me ofreció agua, esperó a que me acomodara antes de empezar a hablar. Lo primero que dijo fue que mi padre me había amado mucho. Aquella frase me tomó por sorpresa. Mi padre había muerto cuando yo tenía 32 años, y aunque su ausencia era una presencia constante en mi vida, rara vez escuchaba a otras personas hablar de él con esa naturalidad. Respondí que lo sabía. Tomás asintió y entonces empezó a explicar. Mi padre había establecido un fideicomiso cuando yo aún era joven. Yo lo sabía. De ahí venían los pagos mensuales modestos que recibía hace 2 décadas, suficientes para darme una estabilidad tranquila, no suficientes para llamar la atención. Roberto había comentado sobre eso algunas veces a lo largo de los años, con ese tono levemente condescendiente que usaba cuando hablaba de cosas que consideraba por debajo del estándar. Debió ser más que eso, decía él. Los inversionistas no dejan herencias tan pequeñas. Yo nunca lo había cuestionado. Asumía que mi padre simplemente había sido cuidadoso, conservador. Tomás puso un documento frente a mí. El encabezado decía Corporativo Benítez. Contrato de fideicomiso. Lo miré sin entender qué estaba viendo. Mi padre se describía como inversionista. Era lo que siempre supe. Pero Corporativo Benítez no era un portafolio de inversiones modestas. Era una empresa. Una empresa que mi padre había fundado hace más de 40 años y construido en absoluto silencio, adquiriendo participaciones en decenas de negocios a lo largo de las décadas. Tecnología, salud, bienes raíces, mercados internacionales. Mi boca se secó mientras leía. Cuando Tomás llegó a la parte de los números, tuve que leer 2 veces para estar segura de que había entendido correctamente. Después una tercera. Los valores en la página representaban el valor consolidado del portafolio de inversiones de Corporativo Benítez. 2.000 millones de dólares. El número no parecía real. Parecía el tipo de cosa que lees en artículos sobre personas con las que nunca te vas a cruzar en la vida. No el tipo de cosa que aparece en una carpeta con tu nombre en la portada. Le dije a Tomás que debía haber un error. Él dijo que no lo había. Pregunté por qué mi padre no me lo había contado. La respuesta vino con cuidado. Mi padre creía que la riqueza súbita distorsionaba vidas, que él quería que yo viviera normalmente, sin la presión y las complicaciones que las fortunas extremas suelen traer. Aquello sonaba a mi padre. Tenía sentido de la manera específica en que las cosas tienen sentido cuando reconoces a alguien que amaste en las decisiones que esa persona tomó. Pero había más. Tomás me explicó que el fideicomiso había sido estructurado con condiciones de activación. 2 situaciones específicas, definidas en lenguaje jurídico preciso, que me transferirían el control total de Corporativo Benítez. La primera era la muerte de mi esposo. La segunda era el fin legal de mi matrimonio. Me quedé mirándolo por un largo momento sin decir nada. Mi padre había construido un imperio financiero y lo había mantenido fuera de mi alcance mientras yo estuviera casada con Roberto. No porque no confiara en mí, sino porque había algo en el hombre que yo había elegido que hizo que mi padre decidiera, décadas atrás, que era mejor esperar. Había una carta. Tomás la deslizó hacia mí. Un sobre cerrado, con la caligrafía de mi padre al frente. Para María. Si el matrimonio termina. Mis manos temblaron un poco mientras lo abría. La letra era exactamente como la recordaba. Cuidadosa, deliberada, cada palabra en el lugar correcto. Mi padre escribía como pensaba, sin desperdicio, sin adornos. La carta era breve. Pedía disculpas por no poder estar presente. Decía que había vivido lo suficiente para entender que el amor puede ser genuino, pero que el dinero tiene una forma particular de revelar verdades que de otra forma permanecerían ocultas. Escribió que había visto en Roberto a un hombre inteligente y capaz, pero también a alguien que medía el valor de todo, incluyendo el de las personas, a través del éxito y el estatus. Que ese tipo de pensamiento podía ser peligroso dentro de un matrimonio,
Y entonces, la frase que se quedó resonando en mi cabeza por días. Escribió que los activos que yo estaba recibiendo no eran lo más valioso que me dejaba. Lo más valioso era mi independencia. Y que un día, la persona correcta entraría en mi vida. Y esa persona me valoraría mucho antes de saber lo que yo valía. Doblé la carta despacio. Tomás me observaba con esa calma paciente. Pregunté qué pasaba ahora. Respondió que el proceso de divorcio necesitaba concluirse y que después de eso, en cuanto el tribunal lo hiciera oficial, el control de Corporativo Benítez se transferiría íntegramente a mí. Salí de la oficina esa tarde con la sensación de que el suelo se había movido bajo mis pies. La ciudad alrededor parecía la misma, el tráfico de la Reforma, la gente en la banqueta, el ruido de la metrópoli. Pero algo fundamental se había alterado. Roberto había salido por la puerta de nuestra casa creyendo que estaba dejando atrás a una mujer sin poder. Había pasado meses construyendo una estrategia jurídica para garantizar que yo no pudiera reclamar nada. No tenía la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. Las semanas siguientes transcurrieron en 2 capas simultáneas. En la superficie, el proceso de divorcio seguía su curso burocrático. Los abogados de Roberto enviaban correos formales con plazos y recordatorios. Los documentos iban y venían. Las fechas de las audiencias se marcaban con la frialdad eficiente de los procesos legales que no tienen interés en las emociones. Roberto me llamó una vez en ese periodo. Una llamada corta, con ese tono de quien está gestionando una situación y no conversando con una persona. Quería saber si había contratado abogado. Dijo que sería más sencillo si no lo hiciera. La suposición detrás de la pregunta era tan clara que casi me hizo reír. En la otra capa, invisible para Roberto, yo estaba empezando a entender lo que mi padre había construido. Tomás me presentó a Daniel Brooks, quien había gestionado Corporativo Benítez desde la muerte de mi padre. Era un hombre como de 50 años, con esa postura tranquila de quien toma decisiones importantes todos los días sin necesidad de anunciarlo a nadie. Me recibió con una cordialidad genuina, sin la condescendencia velada que yo había aprendido a reconocer a lo largo de los años en los círculos de Roberto. Dijo que me había esperado por mucho tiempo, que había trabajado para mi padre al final de su vida y que sabía, desde siempre, que este día llegaría. La primera reunión que tuve con el equipo ejecutivo de la empresa fue desconcertante de una forma específica. No porque las personas fueran hostiles, eran profesionales cuidadosos que claramente sabían lo que hacían, sino porque yo estaba sentada a la cabecera de una mesa de juntas de una empresa de $2.000 millones, sin haber gestionado nunca nada más complejo que el presupuesto del taller de arte comunitario. Hice lo que siempre hago cuando no sé algo. Hice preguntas. Daniel me explicó el portafolio con paciencia. Startups de tecnología, empresas de investigación médica, inmuebles comerciales, participaciones en manufactura internacional. Cada inversión había sido elegida con criterios que iban más allá del retorno financiero. Mi padre había buscado consistentemente proyectos que tuvieran un impacto real en la vida de las personas. Daniel contó que él solía decir que dinero sin dirección es solo ruido, que la diferencia entre riqueza y legado estaba en la intención. Aquello sonaba exactamente a mi padre. En medio de todo esto, Roberto seguía intentando entender el terreno. Su abogado había enviado una correspondencia formal sugiriendo que la estructura del fideicomiso podría ser cuestionada jurídicamente, que los activos acumulados durante el periodo del matrimonio podrían, bajo ciertas interpretaciones, ser considerados patrimonio conyugal. Tomás me llamó para explicarme, con la calma de quien ya había anticipado exactamente ese movimiento, que el argumento no tenía sustento legal. El fideicomiso había sido constituido antes del matrimonio. Estaba estructurado como una entidad separada. Había sido diseñado específicamente para resistir ese tipo de impugnación. Mi padre había pensado en todo. Había pasado la vida entera creyendo que él era solo un inversionista cuidadoso y un poco misterioso. Fui entendiendo, poco a poco, que era en realidad una de las personas más estratégicamente inteligentes que había conocido, y que mucho de esa inteligencia había sido dedicada, silenciosamente,
a protegerme. Una tarde, Daniel me llevó a una de las instalaciones de investigación que la empresa financiaba. Era un centro de tecnología médica a las afueras de Monterrey, trabajando en el desarrollo de métodos de detección temprana para enfermedades neurológicas. Mientras caminaba por los pasillos observando a los investigadores concentrados en sus equipos, sentí algo que no esperaba sentir en ese periodo caótico de mi vida. Propósito. No el tipo pequeño y cotidiano de propósito que encontraba enseñando a niños a mezclar colores, aunque ese también fuera real y valioso. Era un propósito de escala diferente. La sensación de que había recursos y responsabilidad suficientes en mis manos para que ideas importantes sucedieran de verdad. Mi padre había construido aquello, y ahora era mío. Esa noche, de vuelta al departamento que había rentado cerca de Polanco, después de salir de la casa donde Roberto y yo habíamos vivido, leí su carta una vez más. Me detuve en la parte donde escribió que se había preocupado por Roberto no por maldad, sino por cautela. Que había visto en el hombre que elegía a alguien que medía el valor a través de la conquista, y que ese tipo de persona, dentro de un matrimonio, siempre termina pesando a su pareja en la misma balanza. Pensé en cuántas veces Roberto había hablado de mi trabajo de enseñanza como si fuera un pasatiempo lindo, pero irrelevante. En cómo describía mi vida simple, con ese tono que yo había aprendido a no cuestionar. En cómo la idea de que yo pudiera tener algo de valor que él no conocía parecía no haber cruzado por su mente en ningún momento durante un año entero de planeación. No sentía rabia. Sentía algo más parecido al entendimiento. Roberto había visto exactamente lo que quiso ver. Y mi padre había construido un sistema que solo se revelaría cuando esa mirada limitada produjera las consecuencias inevitables que él siempre supo que produciría. El divorcio se finalizaría pronto. Y cuando sucediera, el mundo entero iba a descubrir lo que Roberto había dejado atrás. La audiencia fue programada para una mañana de martes. Llegó con la normalidad desconcertante que los momentos importantes a veces tienen. El sol brillaba. El desayuno sabía a café. El tráfico hacia el juzgado en la Ciudad de México era exactamente el mismo de siempre. Y de pronto estaba sentada en una sala de tribunal modesta, con la iluminación artificial y el olor a papel viejo que todos estos lugares tienen, viendo a un juez revisar documentos con la eficiencia aburrida de alguien que hace eso 50 veces por semana. La audiencia duró menos de 20 minutos. Roberto estaba al otro lado de la sala, de traje, con esa postura erguida que siempre mantenía en ambientes profesionales. No miró en mi dirección ni una sola vez durante el proceso. Cuando el juez firmó la orden final, él se puso de pie con la calma satisfecha de un hombre que acaba de cerrar un negocio bajo sus propios términos. Por una fracción de segundo, nuestras miradas se cruzaron en el momento en que se daba la vuelta para salir. Hizo un ligero gesto con la cabeza, el tipo de gesto que se hace para dar por terminada una negociación, y salió por la puerta sin más. Lo observé irse y no sentí lo que había imaginado sentir. Tomás me estaba esperando en el pasillo. Me entregó una carpeta con las copias de los documentos finales y me dijo, con esa calma constante suya, que el proceso se había completado, que las condiciones del fideicomiso se habían cumplido, que la transferencia ya estaba en marcha. Dentro del coche me mostró la aplicación en su celular. Filas de números, nombres de cuentas, instituciones financieras. Y entonces el saldo. 2.000 millones y algunos decimales que parecían obscenos en la pantalla pequeña del smartphone. Me quedé mirando ese número por un largo momento sin decir nada. No hubo fuegos artificiales. No hubo música de fondo. Solo el sonido del tráfico afuera y el aire acondicionado del auto, y ese número en la pantalla que mi padre había pasado décadas construyendo, escondiendo y protegiendo para el momento exacto que acababa de ocurrir. En los días siguientes, la vida continuó con esa extrañeza doble. Por dentro, todo había cambiado. Por fuera, todavía despertaba en el mismo departamento sencillo. Todavía tomaba café mirando la ciudad por la ventana. Todavía iba al centro comunitario por las tardes para ver a los niños pintando.
Nada en mi apariencia o rutina señalaba lo que había pasado. Entonces, los periodistas se enteraron. No sé exactamente cómo se filtró la noticia. Tomás dijo que las transferencias de control en empresas de este tamaño eventualmente aparecen en los registros públicos, que era inevitable. El hecho es que una mañana de jueves, unos días después de la audiencia, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de personas de las que no sabía hace años. Notificaciones de aplicaciones que apenas usaba. Laura llamando con esa voz de quien acaba de ver algo que apenas puede creer. El titular estaba en varios medios financieros. Corporativo Benítez, empresa de inversiones fundada por Eduardo Benítez, confirma cambio de liderazgo. La nueva accionista controladora es María Johnson, exprofesora de artes, divorciada recientemente del abogado corporativo Roberto Johnson. El fideicomiso, descrito por los periodistas como una de las estructuras patrimoniales más discretas de las últimas décadas, había sido activado por la disolución del matrimonio. Me senté en la orilla de la cama leyendo los artículos en silencio. Laura me llamó diciendo que estaba en todas partes, medios financieros, blogs de negocios, hasta algunos sitios de chismes que habían transformado la historia en un tipo diferente de narrativa. La multimillonaria sorpresa, la esposa que el marido dejó atrás, el divorcio que costó una fortuna. Me quedé mirando por la ventana un rato. La ciudad estaba ahí, indiferente como siempre, el ritmo de la capital siguiendo con esa consistencia que no cambia independientemente de lo que pase en la vida de las personas. Entonces mi teléfono sonó con el nombre de Roberto en la pantalla. Contesté. La voz del otro lado no era la del hombre confiado que me había entregado papeles de divorcio con la calma de quien cierra un acta de asamblea. Era otra cosa, más tensa, con una cualidad que rara vez había escuchado en él en 27 años. La conversación fue corta. Quería saber si era verdad, si lo había sabido antes, si había alguna manera de impugnar. A cada respuesta que yo daba, sí, no, escuchaba el silencio del otro lado haciéndose más pesado, como si estuviera tratando de encajar las piezas de algo que simplemente no cabía en la narrativa que había construido para sí mismo. Al final, preguntó si podríamos vernos. Dije que no había necesidad. Él insistió en que había cosas que discutir. Respondí que el divorcio estaba finalizado y que no había nada más que discutir jurídicamente. Otro silencio. Entonces dijo, con una sinceridad que me tomó levemente por sorpresa, que le estaba costando entender cómo había cometido un error tan grande. No respondí a eso, porque había cometido varios errores, y ninguno tenía que ver conmigo específicamente. Todos tenían que ver con la forma en que veía el mundo. Después de que colgué, fui al balcón y me quedé mirando la ciudad por un buen rato. En algún lugar, Jimena Cárdenas probablemente estaba leyendo los mismos titulares. El hombre que había elegido como su nuevo comienzo se acababa de hacer famoso por el motivo equivocado. El abogado que se divorció de la multimillonaria 2 semanas antes de que se activara el fideicomiso. No sentí satisfacción con eso. Sentía algo más cercano a una tristeza silenciosa por la pérdida de tiempo. El tiempo que yo había invertido, que Roberto había desperdiciado, que las circunstancias habían consumido de formas que ninguno de nosotros había elegido conscientemente. Pero también sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el capítulo había terminado de verdad. 3 días después, recibí un mensaje de Jimena Cárdenas. Me quedé mirando el nombre en la pantalla un rato antes de decidir responder. Era el último contacto que esperaba. La mujer que había posado para fotos con mi esposo en terrazas de lujo, que había anunciado su nuevo comienzo a sus seguidores con la confianza de quien cree que el futuro está garantizado, ahora me mandaba un mensaje pidiendo hablar. La curiosidad siempre fue más fuerte que mi instinto de evitar la incomodidad. Acepté verla. Estaba en una cafetería cerca de Santa Fe cuando llegué. Sin filtros y sin la iluminación estratégica de las fotos que había visto, parecía aún más joven de lo que imaginaba y visiblemente nerviosa.
Se puso de pie cuando me acerqué a la mesa, lo que me pareció un gesto genuino de alguien que no sabe exactamente cómo va a salir esta conversación. Empezó diciendo que no había venido a defenderse, que había venido a contarme algo que creía que yo debía saber. Mientras hablaba, fui entendiendo el contorno de la historia que se había construido sin que yo pudiera verla. Roberto había pasado todo el último año describiéndole nuestro matrimonio de una forma muy específica. No como una relación que había agotado sus posibilidades, o como una situación que había llegado a su fin de forma natural, sino como una prisión de la cual estaba escapando. Había pintado mi vida, el taller, las clases, el ritmo tranquilo que yo había elegido, como evidencia de una falta de ambición que lo asfixiaba. Dijo que él le había dejado muy claro que estaba saliendo de un lugar donde nadie lo comprendía hacia una vida más grande, que yo era el pasado, que ella era el futuro. Escuché aquello sin rabia. Lo escuché con el tipo de comprensión cansada que tienes cuando algo confirma lo que ya habías intuido, pero no habías puesto en palabras. Roberto había construido una narrativa donde él era el protagonista ambicioso atrapado en una vida pequeña, y yo era el obstáculo. Jimena dijo que había creído en esa narrativa por mucho tiempo, que había sido seducida por la versión que él presentaba de sí mismo, el abogado exitoso que merecía más, que finalmente había encontrado el valor de elegir la felicidad. Cuando aparecieron los titulares, esa versión se derrumbó de una forma que no se podía ignorar. Ella había pedido explicaciones. Él había jurado que no sabía nada sobre el fideicomiso. Ella le había exigido ver los documentos del divorcio para convencerse. Y después de eso, había hecho sus maletas. Me mostró algunos mensajes del celular. Roberto había seguido en contacto después de su separación. No para reconquistarla, sino para reclutarla. Quería que ella testificara, si era necesario, que yo había ocultado información durante el matrimonio. Estaba intentando construir una narrativa jurídica y necesitaba aliadas. Jimena se había negado y había decidido contármelo. Le agradecí con sinceridad. No había resentimiento en lo que sentía. Había algo más parecido a la empatía. Ella había sido usada en una historia de la cual tampoco era la autora, de la misma forma que yo había pasado años dentro de un matrimonio cuya dinámica real nunca había visto con suficiente claridad. Se lo dije. Se me quedó mirando por un momento como si esperara algo diferente. Rabia, tal vez, o una frialdad distante. Cuando entendió que no había nada de eso, se relajó visiblemente. Antes de irse, dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que había pasado mucho tiempo creyendo que el poder era sinónimo de dinero y estatus, que era por eso que Roberto le había parecido tan atractivo cuando lo conoció, que ahora estaba empezando a entender que el poder de verdad era otra cosa. Era saber quién eres y no necesitar que nadie lo confirme. Salí de la cafetería y caminé por el centro comercial un rato antes de volver al coche. El sol estaba fuerte. La gente a mi alrededor tenía esa expresión de tarde común, de vida sucediendo al ritmo normal. Pensé en lo que Jimena había dicho, y pensé en lo que mi padre había escrito en la carta, que lo más valioso que me dejaba no era el dinero, era la independencia. Él había entendido, décadas antes, algo que Roberto nunca había comprendido: que el valor de una persona no se calcula por la posición que ocupa en la jerarquía de ambiciones de alguien, y que las personas que se van creyendo que están escapando de algo pequeño, muchas veces descubren, demasiado tarde, que lo que dejaron atrás era mucho más grande de lo que imaginaban. Roberto intentó la impugnación jurídica, tal como Jimena había previsto. Una correspondencia formal llegó a través de su bufete unas semanas después, alegando que había fundamentos para revisar la estructura del fideicomiso a la luz de la relación matrimonial y de una supuesta omisión de información. Tomás respondió con la eficiencia de quien había preparado exactamente esa respuesta por años. El fideicomiso había sido constituido antes del matrimonio. Era jurídicamente independiente de los activos conyugales. Y yo, genuinamente, no había sabido de la extensión de los activos hasta después del trámite del divorcio. No había argumento legal sostenible.
Roberto insistió un poco más. Cambió de abogado. Intentó un ángulo diferente. Cambió de abogado otra vez. Cada intento costaba tiempo, dinero y, lo más significativo para alguien cuya carrera dependía de su reputación, atención pública. Un sitio especializado en el mercado jurídico publicó una nota sobre los movimientos procesales. Algunos clientes del despacho de Roberto empezaron a cuestionar si el involucramiento del socio en una disputa personal de tan alto perfil creaba un conflicto de interés con sus asuntos. La pregunta en sí, independientemente de la respuesta, ya era lo suficientemente incómoda como para producir efectos. Tomás me mantenía informada de forma tranquila. Decía que era el tipo de cosa que se agotaba sola, que hombres como Roberto eventualmente se cansaban de luchar contra estructuras que fueron construidas específicamente para resistirlos. Mientras tanto, mi vida seguía en otra dirección completamente. Daniel y yo habíamos empezado a trabajar en lo que sería la Fundación Benítez para la Educación Creativa. La idea partió de algo simple. Las tardes que pasé en el centro comunitario, los niños que llegaban inquietos y salían concentrados, los adolescentes que nunca habían creído que eran capaces de crear algo hermoso y se quedaban mirando sus propios trabajos con esa especie de sorpresa suave. Había algo sucediendo en esos salones que ninguna métrica de desempeño académico lograba capturar, pero que era absolutamente real. La fundación empezó financiando programas en centros comunitarios del país. La respuesta fue inmediata y desproporcionada a lo que yo había esperado. Los maestros describían alumnos que habían encontrado en el salón de arte el único espacio donde se sentían competentes. Los padres escribían sobre hijos que habían regresado a casa con una expresión diferente en el rostro. Los coordinadores de escuelas en zonas marginadas pedían información sobre cómo incluir los programas en sus planes de estudio. En una de las visitas que hice a un centro que había recibido recursos de la fundación, una niña de unos 10 años me mostró lo que había pintado esa tarde. Un autorretrato, hecho con una seriedad absoluta, los ojos muy atentos a su propia imagen en el espejo improvisado que la maestra había puesto frente a ella. Cuando terminó, giró el papel hacia mí y me preguntó si estaba bien. Dije que estaba muy bien, y que era suyo, que nadie más podría haber hecho exactamente eso. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en la mochila como si fuera algo de gran valor. Salí de ahí pensando que mi padre había entendido esa lógica de una forma que yo apenas estaba aprendiendo. Que ciertas cosas tienen valor no porque alguien decida que lo tienen, sino porque son verdaderas. Un niño que descubre que es capaz de crear, carga con eso. Un adulto que aprende que su valor no depende de la opinión de alguien, también carga con eso. La reunión de equipo de la semana siguiente fue sobre expansión. Daniel presentó números sobre el impacto de los programas, proyecciones de crecimiento, oportunidades de alianza con universidades e institutos de investigación educativa. Yo escuché, hice preguntas, tomé notas. Al final, cuando los demás salieron, él se quedó un momento más en la sala. Dijo que había algo que quería contarme, que cuando mi padre estaba en sus últimos años de vida, había hablado de mí con frecuencia, que había dicho que yo era la persona que mejor entendía lo que él llamaba valor real, la diferencia entre lo que las cosas cuestan y lo que las cosas valen. Me quedé en silencio por un momento. Entonces pregunté si él creía que mi padre había previsto todo esto. El matrimonio, el divorcio, la forma en que la situación se había desarrollado. Daniel pensó antes de responder. Dijo que no creía que mi padre hubiera previsto los detalles, pero que había entendido la dinámica, que había comprendido el tipo de persona que era Roberto y el tipo de persona que era yo, y que en algún momento las dos cosas se volverían incompatibles de una forma que solo la realidad podría revelar. Y había construido un sistema para garantizar que, cuando eso sucediera, yo estuviera de pie. Vi a Roberto por última vez en un supermercado. Era un sábado por la mañana, unas semanas después de que sus últimos intentos jurídicos finalmente se hubieran agotado. Yo estaba en el pasillo de los lácteos cuando escuché mi nombre
y me di la vuelta para encontrarlo ahí, de jeans y camisa sencilla, con una canasta de compras en el brazo, sin el traje, sin la postura de tribunal, con esas sombras ligeras bajo los ojos que había aprendido a reconocer como la señal de que había dormido mal. Nos quedamos mirando por un momento con esa extrañeza que existe entre personas que compartieron mucho y ahora no comparten nada. Me preguntó cómo estaba. Respondí que bien, que estaba ocupada. Dijo que había visto los artículos sobre la fundación, sobre los programas de arte, sobre la alianza con institutos de investigación educativa. Dijo que parecía algo que a mi padre le habría gustado. Asentí. Dije que era exactamente lo que era. Hubo un silencio que ninguno de los dos intentó llenar rápidamente. Entonces dijo que había dejado de intentar impugnar el fideicomiso, que el abogado le había explicado por tercera vez que no había ningún camino legal posible y que esta vez finalmente había escuchado. Lo dijo sin amargura, con esa especie de resignación tranquila que aparece cuando alguien termina de luchar contra algo que nunca pudo ganar. Le pregunté, sin hostilidad, qué había aprendido de todo aquello. Se quedó en silencio un momento. Después dijo que había aprendido que se pasó la vida midiendo todo con la misma vara. Éxito, estatus, potencial, y que esa vara era mucho más limitada de lo que él había creído. Que me había mirado a través de esa vara durante años y había visto lo que la vara podía medir, y había concluido que eso era todo lo que había para ver. Dijo que estaba equivocado. No lo dijo como un intento de reconciliación, lo dijo como una conclusión, y había una diferencia clara en las dos cosas, una diferencia que yo reconocía. Respondí que le creía, y que esperaba que la siguiente parte de su vida fuera más honesta que la anterior, más honesta con las personas a su alrededor, pero principalmente más honesta consigo mismo. Él asintió, dijo que esperaba lo mismo. Entonces añadió, con una sonrisa cansada que era diferente a cualquier sonrisa que le hubiera visto en décadas, más humana, de alguna forma, que lo peor de todo era que, si todavía estuviéramos casados, todo el mundo pensaría que él era un genio. Me reí. No pude evitar reír. La ironía era genuinamente buena. Nos despedimos ahí mismo, en el pasillo de los lácteos, con la naturalidad discreta de dos personas que siguen en direcciones opuestas y lo saben, sin drama, sin resentimiento, solo el reconocimiento tranquilo de que ese capítulo estaba, de hecho, completo. Salí del supermercado y me quedé un momento parada en el estacionamiento antes de subir al coche. Pensé en lo que Tomás me había dicho cerca del principio de todo esto, que mi padre había sido un observador extraordinario de personas, que en el mundo de los negocios esa habilidad había construido un imperio, y en el mundo personal me había protegido de formas que apenas empezaba a entender por completo. Pensé en la carta, en la frase sobre la persona correcta que vendría, que me valoraría antes de saber lo que yo valía. Había pensado durante mucho tiempo que aquello era sobre amor romántico, pero estaba aprendiendo que era sobre algo anterior a eso. Era sobre la relación que yo misma tenía con mi propio valor. Aprender a habitarlo sin necesitar que nadie externo lo confirmara. Por toda mi vida adulta, había aceptado una versión disminuida de mí misma porque era más fácil que cuestionar la narrativa de alguien a quien amaba. Lo había llamado equilibrio, generosidad, amor, y había sido, en parte, esas cosas. Pero también había sido una forma de ceder un espacio que me pertenecía. Mi padre me había guardado un regalo por décadas, pero el regalo más grande no era la empresa. Era el momento en que tuve que decidir qué hacer con ella, y descubrí que sabía. 6 meses después del divorcio, la Fundación Benítez se había expandido a otros estados. La instalación de investigación neurológica había publicado resultados preliminares prometedores. El equipo de la empresa trabajaba con la estabilidad de quien tiene una dirección clara. Y yo todavía enseñaba arte los martes y jueves en el centro comunitario, porque algunas cosas no las abandonas solo porque el contexto cambió. La directora me dijo que los niños habían decidido ponerle mi nombre al nuevo salón de artes. Cuando me lo contó, tuve que contener algo por dentro para no demostrar cuánto me afectó aquello. Más que cualquier titular.
más que cualquier número en una pantalla, porque al final, lo que queda no es el tamaño de lo que acumulaste, es la calidad de lo que construiste. Y mi padre me había dejado las condiciones para construir, pero la construcción, esa parte, era mía. Roberto había salido por la puerta de nuestra cocina, creyendo que dejaba atrás a una mujer sin poder. Había planeado cada detalle para garantizar que ella no pudiera reclamar nada. Había elegido a alguien más joven, más brillante, más ambiciosa, o eso es lo que él había creído. Lo que no había calculado era simple, que el poder de verdad no aparece en las declaraciones de impuestos ni en los títulos corporativos. Aparece en el momento en que entiendes quién eres, independientemente de lo que cualquier otra persona decidió que valías. Mi padre entendió eso. Llevó 20 años, pero la lección llegó. Y llegó exactamente en el momento justo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con el ojo cuadrado. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.